cuando la presento en estas ocasiones y siempre tengo el mismo problema. ¿Qué digo sobre ella? Si ella hace tantas cosas, su currículum es tan grande, por eso, bueno, hemos acordado que solo voy a decir meritoras, profesora de la literatura, de la teoría de la literatura y literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos va a hablar de la escritora vasca, sí, Miren Agur Meave. Muchas gracias, Carolina. La próxima vez puedes decir meritoras la pesada de todos los años. Bueno, muchísimas gracias antes de empezar pues, por hacer esto posible. Gracias a Arantxa, gracias a Kasia, gracias a la Universidad de Varsovia y a las instituciones implicadas y sobre todo también a los grupos de investigación implicados, porque montar una cosa así siempre es un esfuerzo y una elección. En efecto, voy a hablar, creo que de la única autora vasca que estará presente en este simposio. Cuando el cuerpo de la autora traza la poética emocional del corpus, un ojo de cristal de Miren Agur Meave. Un punto ciego o lo que un ojo vidente no ve. Cualquier texto trama y urde desde los mecanismos silenciosos de unos usos, con y sin H, implícitos, que hilvanan visibles los devenires del tejido, aunque sea desde la presunta contingencia de la fuerza de la puntada o del color, grosor o tacto de los hilos que entreteje, que textualiza. Como algo previo que tan solo se ve luego, con el dibujo completo del tapiz, tras el nudo final que cortan unos dientes que tampoco se creen importantes, pero lo son. Algo así como un punto ciego a través del cual vemos o tratamos de ver sin ver lo que no vemos. Cito a Miren Agur Meave. Sea como sea, dependiendo del caso y tras un periodo de adaptación, tuertos y tuertas podemos llevar una vida normal, si bien es recomendable superar algunas dificultades. Un ejemplo es aparcar. Otro caso es servir líquidos. Para nosotros es difícil jugar a pala, y al bajar por terrenos rocosos debemos agacharnos y palpar las piedras para calcular dónde poner los pies. Consabidamente, las películas en formato 3D no nos producen las sensaciones que aplaude el público. Fin de cita. Este texto que ahora escuchan parte de lo que podríamos convenir en denominar una hipótesis cero, que vendría a ser justamente el lugar situado desde el que se enuncia, y que tiene que ver con algo más y algo menos que el cuerpo que escribe, que ahora lee y les habla. En la coyuntura de este congreso me obliga a demorarme al inicio de esta intervención explicitando mi ubicación dentro de la teoría de las emociones. Una de las pensadoras más relevantes en este ámbito, Sara Ahmed, hace la siguiente observación en su libro The Promise of Happiness. Cito: podemos entrar en una habitación y percibir la atmósfera, pero lo que vamos a percibir depende del sesgo que imprime el ángulo de nuestra llegada. O deberíamos decir que es la atmósfera la que ya viene sesgada. Siempre va a ser percibida desde un punto específico. Fin de cita. Yo he llegado aquí desde un sesgo, marcado por un trayecto. El viaje es el destino, llena y vacía alforjas de quien camina real y figuradamente, y como no podría ser de otro modo, reflexiono a propósito de las emociones desde lugares que me son familiares, la literatura, el cuerpo, el sexo-género. Así, en la primera parte de mi intervención, pondré sucintamente en diálogo el giro afectivo con el giro corporal, con el propósito de enmarcar la mirada con la que leo, describo, interpreto, valoro y reflexiono sobre el texto Kristalezko begi bat, de la escritora vasca Miren Agur Meave, publicado en euskara en 2013, cuya traducción al español, Un ojo de cristal, a cargo de la propia autora, apareció un año más tarde. La segunda parte se centra, pues, en esta obra a través de la formulación y desarrollo de un conjunto de hipótesis interpretativas que nos han de permitir relacionarla con los procesos de narrativización, textualización, literaturización, para terminar colocándonos en el ojo del huracán del giro afectivo, el giro corporal, el giro textual y el giro ético, como una serie de fenómenos estrechamente interrelacionados, y concluir así esta intervención enlazando con el principio, que ya no es solamente el principio, sino el trazo de una espiral aproximativo que da vueltas sobre una serie de cuestiones que son una y distintas. Antes de aventurarnos en el vértigo, una aclaración. A lo largo de este texto uso los términos emoción y afecto indistintamente.
Si bien dentro del discurso de la cultura occidental se puede establecer un entrecruzamiento de genealogías conceptuales que aglutinaría los humores, los apetitos, las pasiones, los sentimientos, las emociones y los afectos, ninguno de estos términos es intercambiable, apuntan tradiciones epistemológicas distintas, desarrolladas con más o menos éxito desde disciplinas diferentes y en momentos concretos. Thomas Dixon da buena cuenta de ello en su ensayo From Passions to Emotions, cuando desgrana el proceso por el cual las emociones se han convertido en una categoría de análisis psicológico. En tanto que invención fundamentalmente de la Inglaterra decimonónica, en oposición a la razón, las emociones se describen como sentimientos involuntarios, no cognitivos, no morales y sobre todo corporales. Su entrada en escena facilitó, a tenor de lo que muestra Dixon, un proceso de recuperación de los estudios del alma fuera del terreno religioso, una reubicación que trataba de neutralizar la dualidad alma-cuerpo para considerar las emociones en un espacio fronterizo como esos sentimientos que no son ni sensaciones ni estados intelectuales, pero que en cualquier caso salen también del cerebro, desde la materialidad del cuerpo. En el capítulo introductorio a Emotions, a Social Science Reader, los editores Mónica Greco y Paul Stener señalan una tendencia al menosprecio de la emoción frente al afecto. Ello es debido, entre otras cosas, a una tradición que ha vinculado la emoción estrechamente al individuo, al juzgarla más superficial y consciente, frente a una concepción del afecto como un proceso inconsciente y más profundo que no es reductible a lo estrictamente personal. Sirvan estas dos escalas como muestra de un territorio terminológico sin una taxonomía compartida en el que no voy a entrar y que Greco y Stener refieren y valoran, a mi entender, de la forma más pertinente, cuando, tras recorrer distintos usos y matices, concluyen que, los cito, nuestra aproximación a estas cuestiones terminológicas quiere subrayar que esta terminología sirve, ante todo, para marcar la diferencia entre grupos de intelectuales, aplicándose para distinguir su propio abordaje del de determinados otros. Fin de cita. No es mi propósito abrazar ninguna escuela particular de las emociones y los afectos. Si aludo a esta cuestión es para aclarar mi posición y porque todo este debate a propósito del objeto-sujeto de estudio entra en relación con algunas cuestiones, a mi juicio, relacionadas. 1. La estela de los dualismos. Las emociones y los afectos tienen más en común que no en oposición. Como nos mostraba Dixon a propósito de las emociones, Melissa Gregg y Gregory Cyborg avisan desde el mismo inicio de su introducción a The Affect Theory Reader que los afectos tienen lugar en el in-betweenness, en el intersticio, en lo relacional, en el afectar y ser afectado de un cuerpo que funciona como interfaz. No obstante, parece que seguimos necesitando pensar desde la oposición un concepto contra el otro, a la estela de un pensamiento binario que tal vez deberíamos tratar de reformular o llevar al colapso en la medida que esto pueda suceder o simplemente acontezca. Segundo punto, la dimensión corporal de la emoción y el afecto. Como observa Peter Freund, cito, las emociones vienen siempre de algún modo encarnadas, por tanto vienen siempre en y por el cuerpo. En lo que se refiere a las emociones y a los afectos, fin de cita, en lo que se refiere a las emociones y a los efectos, puede distinguirse a grandes rasgos una doble vía epistemológica. Por un lado, la investigación que identifica que las emociones brotan del cuerpo desde un adentro hacia un afuera, y por otro lado, un abordaje teórico que dibuja el movimiento contrario. Ese doble curso, señalado por Cyborg y Gregg, podría superponerse a la taxonomía que diferencia las emociones o bien como universales o bien como constructos socioculturales que a su vez ponderan Greco y Stener. A mi entender, esa doble vía de reflexión deriva de su vinculación corporal, ya que en lo que se refiere a los estudios del cuerpo se perciben dualismos parecidos, en tanto que producto y productoras de los mecanismos corpóreos, las emociones o ya derivan de estructuras neuronales inscritas en nuestra biología y forman parte del cuerpo como un destino ineludible, o ya los códigos que formulan nuestras respuestas emotivas no son tanto biológicos como socioculturales y por lo tanto constructos concretos, relativos y contingentes. En cualquier caso, el cuerpo está implicado en los procesos de verse afectado o afectar emotiva y emocionalmente. La pregunta que acompaña cualquier pregunta sobre afectos y las emociones, esto es, el marco paraguas, para decirlo así, que agruparía estas y otras cuestiones, es, parafraseando un título de Bruno Latour, la de cómo hablar sobre nuestro cuerpo. Y cito,
a Latour. Tener un cuerpo es aprender a ser afectado. Tener un cuerpo es aprender a ser afectado, en el sentido de efectuado, conmovido, puesto en movimiento por otras entidades, humanas o no humanas. Si no se está comprometido en este aprendizaje, uno se convierte en insensible, sordo, te caes muerto. Fin de cita. Tras la pregunta del título del artículo de Latour, cómo hablar sobre nuestro cuerpo, inmediatamente se asoman pues otras preguntas. ¿Cómo nos habla nuestro cuerpo? ¿O cómo habla el cuerpo sobre nosotros? E incluso, ¿cómo hacerlo callar? Cifrar y descifrar el cuerpo es una tarea que no se termina y que marca las dos direcciones de un recorrido que en mi planteamiento epistemológico de trabajo tiene lugar en una encrucijada discursiva, cultural y concreta. Aunque pretendamos distinguir algo presuntamente natural y universal, esa es una distinción que se traza desde la cultura y fue y será susceptible de modificaciones pasadas, presentes y futuras. Vincular los efectos y los afectos y las emociones al cuerpo y focalizar en él nos enfrenta, sin embargo, a una serie de cuestiones que no han sido tratadas desde el saber-poder, ya que el cuerpo tiene su estela en un mapa de binarismos donde ha ocupado un lugar vinculado, entre otras cosas, ya se ha dicho, a la naturaleza, el instinto, la barbarie, lo primitivo, la materia y lo femenino. Por lo tanto, aproximarse a las emociones en su anclaje corporal lleva a plantearse cómo un cuerpo que afecta y es afectado genera conocimiento, qué conocimiento y el lugar que se le otorga en el saber. Tercer punto, perspectivas identitarias. En el marco de este simposio, y dado que nos ocupamos de textos literarios narrativos producidos por mujeres, junto al hecho de que sin duda contribuye a conformar el punto ciego de mi texto al que más arriba aludía, debo referirme a la perspectiva de género, puesto que si llegué al estudio de las emociones desde el cuerpo, arribé al cuerpo desde los estudios feministas sobre género y sexualidad. Casi parece una obviedad, pero no por ello debe dejar de ponerse de manifiesto que las mujeres hemos sido y somos constituidas como seres más emocionales que los hombres, y con las mujeres las maricas, por supuesto, y por ello como sujetas a la paradoja de ser fuertes, en tanto que nos arrastra la fuerza de las emociones, pero débiles porque es una fuerza que no sabemos controlar. Nuestra heroicidad, parece, ha sido siempre de arrebato instintivo. Esa dualidad contradictoria es, a juicio de Catherine Lutz, la que ha convertido a las mujeres en peligrosas, el término suyo, y ha legitimado el dominio y el control jurídico, biomédico, social sobre las mujeres y esos otros seres incapaces de superar los impulsos por sus emociones. Si las emociones femeninas son los indicadores de los problemas en la vida de las mujeres, prosigue Lutz, el control de las emociones de las mujeres es, a todas luces, la supresión del reconocimiento público de estos problemas y, por tanto, político. En palabras de Lutz, cito: de acuerdo con el análisis feminista, si las mujeres expresan sus problemas, por ejemplo emocionales, más que los hombres, las audiencias de estas mujeres van a escuchar un mensaje que es una amalgama de la mirada ortodoxa y su contestación feminista. Nosotras, estas mujeres, estamos peligrosamente cerca de erupcionar en la emotividad, señalando un problema, avanzando hacia una crítica social. Fin de cita. Así pues, en el mundo de los afectos, resulta tremendamente adecuado proferir el archiconocido lema feminista de lo personal es político, un motivo que a la luz de la teoría de las emociones recorreremos en el análisis de Un ojo de cristal, donde el sexo-género se intersecciona con otras categorías identitarias como la sexualidad y lo queer. Las hipótesis de la prótesis o lo que un ojo ciego permite ver. Un ojo de cristal se autodenomina novela, según consta en la cubierta del libro, pero construye una clave de lectura autográfica, puesto que la protagonista es una escritora que comparte de manera evidente rasgos biográficos y físicos con la autora Miren Agur-Neave, el más destacado de ellos tener un ojo protésico. Por ello se podría clasificar como un texto autobiográfico si se considera que se rige por una poética de relatar una verdad vivida, o bien considerarlo un texto autoficcional si se da prioridad a la escritura literaria ficcional, como de hecho el autoapelativo novela parece favorecer, con referencias reales, puntuales, integradas en ella, sin que por ello se establezca el pacto o el compromiso de narrar bajo el rigor de lo acontecido y nada más que lo acontecido. El texto se conforma a modo de dietario reflexivo con el encadenamiento de fragmentos de escritura que una mujer de mediana edad,
48 años, cumple 49 durante el relato, va anotando en un cuaderno cuando, en septiembre, tras una separación amorosa con un hombre al que denomina con una inicial, M, se retira al norte, a Francia, concretamente en la localidad de Vieux-Boucau, en la zona de Le Landes, en la costa atlántica. Esta afirmación que acabo de hacer no es del todo precisa dentro de la ficción del relato. La protagonista se encuentra más exactamente en un proceso de reescritura. Si bien el producto es el mismo libro que tenemos entre las manos, hay un texto previo, unos apuntes del verano con las primeras impresiones y depresiones. Cito: escribí entonces las primicias de este texto, un lío de apuntes que me he traído aquí en una carpeta. No comprendo todas las notas escritas con letra desganada. A otras no les capto el sentido. Por ejemplo, comillas, no puedo escuchar la palabra pájaro, comillas. O, comillas, yo soy aquella sulamita, comillas. No obstante, sí que hay alguna que me resulta absolutamente transparente, comillas. ¿Por qué no será de tiza mi corazón? Comillas. Fin de cita. Cabe añadir que ni siquiera el texto publicado se le reconoce la entidad de concluso y terminado. Son comunes las anotaciones en letra cursiva al final de algunos capítulos que inciden en la oportunidad de tratar algunos aspectos que de forma voluntaria o involuntaria han sido obliterados o deformados en el texto. Así, la importancia de los sueños, donde revisa 3 episodios oníricos, lleva a modo de coda autocrítica revisionista una lista de puntos pendientes. Lo mismo sucede, por ejemplo, al final de Autorretrato y en tantos otros capítulos más. En el último capítulo del libro confiesa el intertexto de estas prácticas. Cito brevemente: he copiado de la novela Verano de Coetzee la idea de añadir notas a pie de página y de explicitar las cuestiones pendientes de resolver. Fin de cita. El texto no se organiza cronológicamente, sino a través de una serie de fragmentos encabezados por un título, sin que forzosamente hayan tenido que ser escritos por ese orden. No obstante, es cierto que a lo largo de esos capítulos la reflexión se combina con la narración para dar desarrollo a una historia y al relato del devenir de la mujer protagonista tras la ruptura con M. La hipótesis de lectura que cruza el análisis que inmediatamente desplegaré sostiene que se trata de un libro sobre la pérdida y los modos de vivir, sobrevivir con y en ella. El sentimiento de pérdida, pues, está sin duda presente en el fracaso amoroso, pero este acaba siendo subsidiario, un acicate para hilar los distintos duelos de una vida que, como en acordeón, se pliegan en el ojo de cristal real y metafórico. En el capítulo titulado precisamente Un ojo de cristal es también una metáfora, la protagonista hace un repaso de personajes literarios con ojos de cristal. El narrador de Un hoyo de vidrio, de Castelao, Corina, en un poema de Jonathan Swift, la escena de Caput de Curcio Malaparte, en la que aparece una cesta repleta de ojos protésicos, un relato de Koldo Izaguirre sobre Aitzol y finalmente el inolvidable Henri en La pasión de Janet Winterson. Concluye, cito: ¿qué más da todos esos ejemplos realistas de ojos literarios? En mi caso, el ojo de cristal tiene una doble dimensión, una real, ya que es una señal de identidad propia. No me digas que no habías notado nada, si tengo el ojo izquierdo más cerradito. La otra, metafórica, puesto que lo he escogido como representante general de todas las pérdidas de mi vida. Fin de cita. Un ojo de cristal objeto es un testimonio de lo que tuvo y falta, pero además supone una suplantación fantasmal, hace presente un ausente, materializa lo que ya no está. En este sentido, la lectura avanza, a mi modo de ver, haciendo hincapié en la condición de prótesis que implica el proceso de escritura, así como el resultado del mismo, la materialización de este ojo de cristal libro. Dicho de otro modo, a mi juicio, un ojo de cristal articula una poética a propósito de la escritura entendida como producto derivado y a la vez sustitutorio de los procesos de pérdida y consiguiente dolor. En este sentido, escribir forma parte ineludible de ese duelo y tejiéndose texto deviene una prótesis del fantasma, no M, sino todas las ausencias. Por último, trataré de demostrar cómo este planteamiento tiene una articulación individual que, sin embargo, cobra una dimensión política a través de la publicación del texto en el territorio público, social y compartido de la literatura. Poéticas de la prótesis, narrar. El análisis de Agneta Fischer y Jérôme Jans de cómo las emociones asociadas a lo corporal, lo involuntario, lo irracional y lo animal logran reconciliarse con el modelo occidental de persona, racional, responsable y capaz del control de sí,
propone la narración como solución. Cito: las emociones casi siempre exigen un relato, fin de cita, que no es otra cosa que el esfuerzo por lograr organizar en una cronología una secuencia temporal y de causa-consecuencia que, aunque el relato no siga el mismo orden del acontecer de los hechos, los hace comprensibles. Más aún, los hace entendibles ante una audiencia que en último término validará la emoción y su vivencia para avalar así la restauración de la normalidad, en tanto que devolverá al sujeto afectado y afectante al funcionamiento social normal, fuera de la enajenación anterior en la presunta situación de embargo emocional. Cito a Fischer y Jans: se hacen inteligibles las emociones bajo forma de relato, en el sentido que proveen razones, argumentos y pensamientos que casan con el marco de creencias, reglas y expectativas culturales compartidas. Fin de cita. Como antes ya se ha apuntado, la narración del texto se inscribe en una operación de reescritura de unas notas previas producidas tras la ruptura amorosa con él, pero termina convirtiéndose en la revisión fragmentaria y discontinua de todo un itinerario vital afectado por la pérdida, anclada como garfio en la identidad inconclusa de la persona, el personaje, que lo vive y que se hace en el mismo proceso de escribir. Siguiendo a Loren Berland, se podría afirmar que uno de los máximos detonadores de esta puesta por escrito inicial radica en la situación de lo que esta teórica de las emociones denomina optimismo cruel, que en un artículo homónimo ha definido como, cito, una relación de vínculo afectivo con situaciones comprometidas de posibilidad cuya realización se descubre a la vez imposible, pura fantasía, o también y demasiado posible y tóxica. El optimismo cruel es la condición de mantenimiento de un vínculo con un objeto problemático anticipadamente a su pérdida. Fin de cita. Este vínculo es en sí mismo paradójico, en tanto que el objeto sujeto con el que se mantiene es a la vez habilitador y deshabilitador, propicio e impropio. La situación embrionaria del texto, que se materializa en unas notas a veces incomprensibles para la propia autora, se superpone, a mi entender, con la capacidad o incapacidad de acoplarse o rechazar determinados modelos socioculturales de conducta, algo que con toda probabilidad acompaña siempre el surgimiento de la emoción, a juzgar por lo que William Brady pone sobre la mesa en el trazado de una etnografía histórica de las emociones, y lo cito: el efecto emotivo deriva de un fracaso. Si lo emotivo no fracasa, sería un mero reporte, una representación exacta. Una declaración a propósito de cómo nos sentimos es siempre un fracaso de un modo u otro. Lo emotivo constituye una especie de garantía que transforma, un modo de lograr comunicar algo no verbal en el dominio verbal, que nunca podrá llamarse una equivalencia o una representación. El mismo fracaso de la representación se pone en evidencia y conlleva en sí mismo una respuesta emocional. Esta respuesta forma parte del efecto emotivo. Fin de cita. Ni equivalencia ni representación. Tal vez podría llamarse prótesis. Cito a Milena Gurmeave. Creo que la avería de mi ojo implicó una lección de humildad. Desde que cumplió a los 13, la niña bonita tuvo que admitir que llevaba encima algo que podía repeler a los demás. Tenía una frase que repetía en los momentos bajos: aunque soy normal, también soy especial. Pronunciarla era una eyaculatoria para mi psique, igual que las cicatrices son, para la carne, una confirmación del dolor. Fin de cita. 3 elementos me parecen cruciales para el análisis del libro de Agurmeave. Primero, la vinculación entre el fracaso o la crisis con la emoción, siendo esta última un modo de respuesta a lo primero. En segundo lugar, la naturaleza de este fracaso-crisis, puesto que es de orden representacional, y aceptemos o no con Redi llamarlo representación, desemboca en una verbalización de un tránsito que a su vez nos remite a una prótesis suplantadora, la narrativa como un recurso necesario para desbloquear la emoción, como la puesta en moción, movimiento de la emoción, como un efecto del afecto transformador. En tercer lugar, la narración sirve para restablecer un funcionamiento inteligible, remito a Fischer y Jans, dentro de los modelos de actuación socioculturales producidos y reproducidos a través de la pluralidad de discursos, entre ellos la literatura, como veremos más adelante. Actuamos en consonancia y en resistencia con ellos, y en el caso que nos ocupa, esta lucha encontrada tiene lugar en el campo de batalla de la literatura. Políticas de la prótesis, literaturizar.
En True Feelings, the Self and Authenticity, Charles Morgan y James Averill insisten en la relación de los procesos emocionales con los procesos creativos, vinculados al autodescubrimiento y a la expresión de un yo. A su juicio, se trata de cursos que comparten estadios parecidos. Los cito. La crisis y el desorden, pues, proporcionan la más sólida ocasión tanto para los episodios creativos como para los sentimientos verdaderos. Más aún, en ambos tipos de episodios, la secuencia afectiva más común es una sensación inicial de agitación y ansiedad con la consiguiente intensidad del sentimiento y una posterior experiencia de alivio y satisfacción. En los actos creativos, el sentido de conclusión o de resolución viene garantizado por la gratificación del descubrimiento. En los episodios de sentimientos verdaderos, parece que sea la creación o el descubrimiento de aspectos del yo, junto a la gratificación que asegura el cambio y la comprensión de sí, lo que garantiza un sentido de clausura. Fin de cita. A tenor de este símil, resulta fructífero retomar la observación de Fisher y Jans a propósito de ese narrar para hacerse inteligible ante una audiencia, ante una comunidad y sus normas, en el caso de Un ojo de cristal, a través de la literatura y sus códigos. De esa forma, en la novela de Milena Gurmeave, el discurso literario sobre las emociones toma una dimensión colectiva, en tanto que productor y reproductor de la realidad, en una relación ineludible con los discursos de poder y el saber, en los procesos de disciplinamiento e indisciplinamiento de los afectos. Por esta puesta en discurso dócil y resistente a la vez, el giro afectivo y el giro corporal entran en relación con el denominado giro textual y, en último término, con el giro ético. Dicho en breve, ¿cómo contribuye un relato como Un ojo de cristal en los modos en que los individuos y los colectivos puedan verse afectados y afectar para tomar la dualidad spinoziana del affectus y el affectio? O todavía, ¿qué relación guarda una narrativa del afecto con la producción de pensamiento, conocimiento y conciencia inscrita en un corpus textual a la vez que inscrita en un cuerpo encarnado? Cito el libro. Tengo 48 años y, como la mayoría de la gente, me ha tocado enfrentarme a algunas pérdidas. Por eso he empezado a escribir este texto. Creo que hacerlo en primera persona le impedirá al tiempo tragarse completamente mi memoria. Así que escribo para mí misma, pero quizá también para ti, pues tal vez también tú seas alguien a quien el amor golpeó sin llegar a rematar. Fin de cita. ¿Quién es ese tú cuyo lugar ocupamos en tanto que leemos el texto y que aparece desde los preliminares del libro? ¿Qué implica ser potencialmente destinatarias del texto? ¿Qué respuesta emotiva nos genera? ¿La pena? ¿La comprensión? ¿La identificación? ¿La empatía? ¿El rechazo? Obviamente no hay una respuesta, pero hay respuesta. A lo largo del relato, la relación con M se ubica en una genealogía de relaciones, no solo sexuales, que reinterpretada por la protagonista, cobra sentido gracias al proceso estructurador que está llevando a cabo por medio de la escritura. Así, incluso en lo que al sentimiento amoroso respecta, el texto paulatinamente deja de centrarse en M y revela, tras la efervescencia emotiva, los estadios de recuperación de la calma antes aludidos, esa sensación de clausura que viene aquí acompañada de una reflexión a propósito del amor y de la red discursiva que lo sostiene. Por un lado, encontramos esos fragmentos que se insertan en el eje sintagmático de la narración primera y hacen avanzar la acción, ubicándose en el presente del Eland o en momentos retrospectivos de un pasado más o menos reciente, como por ejemplo cómo se encontró por primera vez con M o la ruptura anterior con su marido tras 8 años de matrimonio y un hijo en común. Entre esos episodios se intercalan otros de carácter más atemporal, en tanto que dan cursos a reflexiones de orden general. Raramente nos encontramos un fragmento que sea puramente una de las dos cosas. No obstante, tampoco es casual la dosificación ni el lugar que ocupan en el conjunto y en el avance del relato, puesto que poco a poco la metarreflexión gana espacio en el texto. Así, en Las variantes del dolor, describe los efectos del dolor, del desamor en el cuerpo, ofreciendo la siguiente tipología. Y la cita me he saltado trozos. Cuando el dolor es sólido, tira de ti hacia abajo, como si albergaras una piedra plana en el vientre. Otras veces el dolor es agudo, un alambre escarbando entre las costillas. Hay ocasiones en que el dolor es un puñetazo, pero el peor dolor es la garra. Las paredes del estómago se contraen cuando las prende la garra. Aunque no hayas comido durante horas, te atacan náuseas, ¿no?
Es una descripción muy larga, ¿no? En la descripción del segundo dolor se visualiza como una mujer en los cuadros de Warhol. Esas referencias e intertextos artísticos son muy frecuentes en Un ojo de cristal y desempeñan, a mi entender, un papel fundamental en tanto que ponen de manifiesto cómo vivir nos mide con modelos, también ficticios o sobre todo ficticios. Esta condición no mengua su importancia en tanto que son el medio para recrear y crear realidades o incluso de introducir el germen del cambio en los engranajes de la realidad en marcha. En cualquier caso, en este primer momento, el foco está en las respuestas corporales. Concluye: ojalá no tuviese cuerpo, mi cuerpo es un saco lleno de ramas rotas, cuesta mucho figurarse, a no ser que se haya padecido el lastre que supone un amor malogrado. Fin de cita. Más adelante conocemos desde la perspectiva de la narradora el motivo de la ruptura: pedirle a M esas palabras que ella quería oír, como quien mendiga limosna. El dolor pervive mientras escribe, y el relato se erige como un espacio paradójico que le hace revivirlo y al mismo tiempo la salva. Escribir le otorga una disciplina que es simultáneamente un cuidado de sí, que le permite en ese momento de la narración primera atisbar la transformación que va a revelarla en otro lugar y en otra tesitura. Cito: en parte he huido aquí por eso, como el penitente a su celda, para digerir este suceso que es, en cierto modo, un fracaso ideológico. Considero un fracaso la postración que me ha causado no ser querida a mi estilo. Duelo y más duelo, y la tentativa de esclarecer si saldré de este trance más fuerte y más sabia. Debo creer en la irreversibilidad. Fin de cita. A pesar de que la protagonista es una mujer madura, que se encuentra en una edad peligrosa, como de un modo crudo e implacable y no exento de ironía desarrolla en el capítulo sobre la edad peligrosa, y que ha tenido tiempo y experiencia para desmitificar el amor romántico, ese fantasma planea en los modelos que tienen las mujeres heterosexuales de vivir el deseo. Agur Meave recurre a un ensayo clásico del feminismo. Cito: Caroline Heilbronn lo explica así en su ensayo Cómo escribir la vida de una mujer. La mayoría de las mujeres, y ahora cita Heilbronn, la mayoría de las mujeres convertimos en necesidad de amar la necesidad de ser amadas y por lo tanto esperamos de nuestros maridos e hijos más de lo que ellos, sumergidos en sus vidas, son capaces de ofrecernos. Y a renglón seguido añade, miren a Agur Meave: al lado de un hombre que es feliz, enfrascado en la lectura del periódico, hay generalmente una mujer frustrada. Evidentemente, el sustantivo periódico se puede sustituir por otros. Quiere decirse que si la locura de adoración de un hombre hacia algo no es lo bastante fuerte para incluir en ella a una mujer, esa mujer, tarde o temprano, acabará amargada, y a partir de ahí, quién sabe qué pasará. Es la opinión de Alice Munro en uno de los relatos de Secreto a voces. El título del libro es suficientemente elocuente. Fin de cita. La segunda mitad del libro mueve el foco de la reflexión del cuerpo y la escritura hacia la escritura y el corpus. Se redirige progresivamente de los afectos del desamor, pasando por los efectos de la escritura, hasta una meta-reflexión textual. Así, el proceso de clausura antes mencionado corre parejo a una autoconciencia de la labor escritural y del producto resultante de la misma. Tras el anticipo de una conversación con el futuro editor, el capítulo titulado El espejo constituye, a mi juicio, la formulación de la poética de escritura del libro, barajando cuestiones de género y sexualidad, la condición de la mujer heterosexual de la narradora y de género textual, la condición de dietario autoficcional del texto. El episodio se inicia con la descripción de la portada del libro La ciudad de las damas, de Christine de Pizan. En la cubierta está la miniatura de Anastasia, donde se representa a Marcia pintando su autorretrato. Me hizo mucha gracia porque yo tengo esta misma edición, no sé si... La autora vasca se sirve de ella para desarrollar la idea de la creación autográfica como algo que parte y aterriza en la autoobservación de uno mismo, de una misma, la propuesta del arte mismo como espejo. Sin embargo, Agur Meave pone en juego dos espejos. Uno evidente, el que sostiene la figura femenina en su mano izquierda, otro menos visible, un espejo de mango que está sobre la mesa con el azogue vuelto. Cito: ¿y qué representa el espejo invertido? La capacidad de describir la realidad únicamente a medias. O quizá eso no podemos ver, o quizá eso que no podemos ver mediante el espejo de la conciencia.
o lo que no alcanzamos a ver por causa de nuestra biografía o de nuestra genética, o lo que no queremos ver. Tal vez este espejo representa a los otros, a los que completan la imagen de lo que somos. Turbador el significado de este espejo indirecto. Fin de cita. En este decalage se inscribe la apuesta por una poética autoficcional, bajo la forma de un dietario íntimo construido a partir de fragmentos, como un patchwork, donde el yo es origen y destino. Cito: por eso te digo que este texto no es un muelle, ni un puente, ni un faro, ni una casa, ni una carretera cuyos cimientos se hayan forjado mezclando hierro y cemento, sino un espejo de cristal con un marco de patchwork. Fin de cita. A medida que avanza un ojo de cristal, se hace más y más autorreflexivo, autoconsciente de sí, atento a lo que conlleva el proceso de escritura que le da cuerpo y a cuáles son las operaciones tanto creativas como emocionales para recordar la dualidad de Morgan y Avery que tienen lugar. La escritura para la mujer protagonista que ama y crea es un reclamo de agenciamiento. Cito: resulta anacrónico esto de dar vueltas al relato de un duelo, ¿verdad? Cuanto mejor sería pronunciar un «y qué», indiferente, darme media vuelta y con ella carpetazo a esta historia de una santa vez. Pero no, estoy haciendo el esfuerzo sin tregua para mostrar que, aunque estaba acostumbrada a ser la que espera, todo esto en mayúsculas, la que espera, esperar es propio de quien ama, dicen, mis ojos eran altamente sensibles, cierto, pero no pasivos. Fin de cita. ¿Cuántas mujeres en la literatura han compartido en primera persona el relato de la historia de un desamor, de la ausencia de un ser amado? Como una Mariana Alcoforado del siglo XXI y de mediana edad, el trabajo de la escritura empodera a Mirena Gurmeave, personaje del relato, a través de este ejercicio de autoobservación y búsqueda de sentido. Cito: escribir no es montar mecanos con frases, sino plantar cara a los torbellinos íntimos, tanto a los gráciles como a los deformes. Hacerlo produce malestar y hay que pedir al estómago que nos dé su permiso. No se consigue siempre, ni fácilmente, ni de balde. Hay que estar dispuesto a aceptar el destino que brota y crece dentro de lo que se escribe. Fin de cita. El texto acaba constituyéndose también en una prótesis que suplanta el amor por M, porque el amor es de quien lo siente, que lo inventa a la misma mesura o desmesura de su cuerpo, como un traje hecho a medida que, paradójicamente, las más de las veces nos deja la intemperie. Cito: esto es lo que he ambicionado exactamente, ofrecer un argumento sencillo a través de frases precisas y párrafos articulados con lógica, con la garantía de mis vivencias y con el pulso de la esperanza que está al llegar. La manera de explicar los hechos, el nivel de profundidad de mis reflexiones, el esfuerzo por dominar la vergüenza y el estilo literario están totalmente ligados a mi personalidad y a mi experiencia. De todo ello deriva el aliento final de este texto. Fin de cita. Con este párrafo, que concluye definitivamente el relato, se incide en la recuperación de sí, en el restablecimiento de un sentido para los acontecimientos vividos por un ser que no renuncia a amar, ni se gira de espaldas a la emoción o al sentimiento, sino que hace de todo ello literatura, que es por otra parte lo que sabe hacer, y la comparte y se muestra. Cito: el creador acostumbra a esconderse entre los estratos de su obra. Yo no. Muchos escritores mantienen a raya su imagen, conscientes de la inmunidad que garantiza el no ofrecer carnada a los depredadores ojos del lector. Yo no. Fin de cita. Es una mostración monstruosa, se muestra como tuerta, desde lo creepy de su cuerpo, una monstración mostrada, que en el caso de Un ojo de cristal llega encauzada en la naturaleza ambigua de la autoficción, que a su vez es un género peculiar en tanto que reclama a quien lee que se haga responsable de su lectura y de la atribución o no de ese género. Cito a Mirena Gurmeave: he construido un testimonio biográfico tan verídico como falso. Tan estrecha es la línea divisoria entre lo sucedido y lo inventado. No sé si se comprende bien lo que quiero decir. Una pintura, sea un retrato, un paisaje o una naturaleza muerta, aun siendo una copia fiel de la realidad, no es la realidad. El ojo de cristal tampoco es de cristal. ¿Vas a creer literalmente todo lo que te he contado? Fin de cita. A esta pregunta podríamos responder sin ambajes. ¿Literalmente? No. ¿Literariamente? Sí. Y acabo. El ofrecimiento de la desprovisión a modo de cierre. La vida afectiva es un territorio regulado por prescripciones normativas.
Una no puede sentir cualquier cosa en cualquier momento sin que se encuentre recogido, sin que esté recogido este particular código de los buenos sentimientos, que no son necesariamente sentimientos bondadosos, sino los presuntamente adecuados. No consta en ninguna parte. Las normas, a diferencia de las leyes o las reglas, no actúan necesariamente de forma explícita y suelen asentarse lentamente bajo el mecanismo de la iteración que acaba por naturalizarlas. Un ojo de cristal desautomatiza formas normalizadas de sentir y vivir el amor, uno de los argumentos más antiguos de la vida de las mujeres, sumidas a una entrega amorosa dependiente, al cuidado de los demás, a la maternidad, a la abnegación, al sacrificio. La protagonista ocupa un lugar lejos de la pasividad, el abandono y el rol de víctima que suele acompañar a las mujeres enamoradas no correspondidas. El libro cumple con la petición antes mencionada de Catherine Luz al señalar con voluntad crítica y transformadora, esto es, con voluntad política en definitiva, un estigma social con sesgo de género, en este caso a través de la creación literaria. No me atrevería a afirmar que Myrina Gurmeave logre, con este libro, alcanzar el sentimiento de comunidad solidaria que Randall Collins designa como uno de los roles de la emoción dentro de la estructura social, aunque sí considero que al exponer artificialmente, con artificio, arte y oficio, este proceso de duelo amoroso, un ojo de cristal deviene una prótesis política dirigida a una comunidad. Las mujeres, pero no solamente las mujeres, las heterosexuales, pero no solamente las heterosexuales, las mujeres maduras, pero no solamente las maduras, las personas CRIP, pero no solamente las personas CRIP, etc. Aparentemente más proclive a atravesar esta situación. La narración del proceso de duelo se erige como la articuladora del cambio y del descubrimiento de sí que conlleva la pérdida, dotándonos de resonancias entre nuestro cuerpo y otros cuerpos. Desde una vulnerabilidad encarnada se articula así un discurso distinto, ya que por lo pronto dota de agentividad al sujeto en lo que concierne a la gestión de las pérdidas y a los vínculos con nosotros. Como analiza Judith Butler, cito: el duelo nos enseña la subjeción a la que nos somete nuestra relación con nosotros en formas que no siempre podemos contar o explicar, formas que a menudo interrumpen el propio relato autoconsciente que tratamos brindar, formas que desafían la versión de uno mismo como sujeto autónomo capaz de controlarlo todo. Podría intentar contar la historia de lo que estoy sintiendo, pero sería una historia en la que el yo, que trato de narrar, se detiene en el medio del relato. El propio yo es puesto en cuestión por su relación con otro, una relación que no me reduce precisamente al silencio, pero que sin embargo satura mi discurso con signos de descomposición. Fin de cita. En Vida precaria, Butler subraya este carácter revelador y transmutador del duelo, cuyo resultado, advierte, no puede ser previsto ni imaginado por anticipado. Hay que atravesar el dolor de la vivencia en un yo desintegrado. La experiencia de vivir una pérdida conlleva un enigma sobre el yo, una pregunta a propósito de la subjetividad, que puede estar estrechamente ligada a la posibilidad de reconocer una dimensión política en el duelo. Desde otro prisma, Ben Anderson coincide en reconocer este mismo potencial. Anderson reclama una teoría de los afectos que lleva a cabo una labor ética y política y, entre otras cosas, establezca para cada afecto reconocido dentro de un ámbito cultural la genealogía, los modos de representación, las condiciones de existencia y sus potencialidades, para así identificar cómo actúa la normalización a través del disciplinamiento de lo que por nuestro cuerpo podemos o no podemos ser o sentir, en tanto que los afectos son construcciones atravesadas por los discursos de poder. Cito a Anderson. Estas formas de poder no impiden ni prescriben, sino que actúan en conjunción con la fuerza del afecto, intensificando, multiplicando y saturando los procesos material afectivos a través de los cuales los cuerpos entran y salen de su formación. Fin de cita. De este modo, a través de la narrativización, a través de un relato fragmentario, entrecortado y vacilante, culminado como la publicación literaria de una autoficción, Un ojo de cristal logra imprimir un giro ético-político al giro afectivo y nos provee de una prótesis textual que, si bien no puede vernos, nos ofrece una superficie brillante y artificialmente pulida donde autocontemplarnos como otros, un alguien con quien ser en común ante la desprovisión. Muchas gracias.